Bueno, ahí que tengo a nuestro siguiente invitado, Gerardo Rodríguez. Hace un par de días publicó un libro muy interesante, Crónicas Cosmopolitas. ¿Cómo es? ¿Cosmopolitas o cosmopolitas, no? Sí. Cosmopolitas. Vale, vale. Bueno, hoy viene precisamente a hablarnos de ese libro tan interesante, ¿no? Aquí lo tengo, con una parte, con una portada muy interesante que yo estuve presente en la presentación tuya y creo que está de un niño descalzo. Bueno, ahora me cuentas. Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿Cómo estás? Javier. ¿Estás contento con esa presentación del libro y tal? Pues la verdad es que sí, muy contento. Yo creo que salió todo muy bien. La presentación fue el día 6 Mm. de febrero en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Lo presentaban dos amigas mías y dos personas que tienen una amplia trayectoria de responsabilidad, sobre todo en el ámbito de la educación, porque han, digamos, desempeñado diferentes puestos, como Natalia Álvarez, que es presidenta del Consejo Escolar de Canarias, y Georgina Molina, que fue directora general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Y bueno, estaba también el ex rector, don José Soliño, y bueno, y yo creo que, en fin, allí nos congregamos un grupo numeroso de personas y pasamos, creo que un rato, yo diría que agradable y formativo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. La verdad que lo vivieron, lo transmitieron muy bien. Coméntame esa entrada que me parece muy interesante, de esa portada. ¿Por qué Sí. eliges esta portada? Bueno, eso fue una foto que yo hice en el Centro Histórico de Lima, en Perú, Mm. y que está en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín es una plaza muy conocida, está a poco de, digamos, de la Plaza de la Catedral, que es la Plaza de Armas, y la separa una calle muy célebre que es el Jirón de la Unión, y a un costado de la Plaza San Martín se halla esa estatua que es un niño, se titula El Petizo, y es un niño de la calle. Obviamente se nota, está descalzo, lleva su, digamos, está a su vera lo que llevan los chiquillos que limpian las botas, que lustran las botas, porque en esos países todavía existen ese tipo de oficios, ¿no? Que aquí han desaparecido, ¿no? Son niños que se buscan la vida en la calle, como por ejemplo, pues yo que se venden periódicos, limpian parabrisas de los coches, en fin, son lustrabotas, etcétera. Y esa estatua está dedicada al petizo, es decir, al niño de la calle, ¿no? Me pareció, yo creo que bastante fidedigna de lo que pretendo contar dentro del libro, y por eso la pusimos en la portada. Curioso, ¿no? Que es limpiabota, pero sin embargo está descalzo. Está descalzo, ¿Eh? efectivamente, sí, sí, Qué, sí. qué- qué Los historia, niños de ¿no? la ¿Eh? calle están siempre, Qué casi siempre historia, son ¿no? Pero descalzos. encima es que es limpiabota, Sí, ¿no? sí, Que sí, limpia la sí. tuya y sin embargo él no tiene, ¿no? Una Una contradicción que contradicción viene total. dado por el hecho de Claro. de la desigualdad tan grande que existe en el mundo, muchas veces en determinados países donde no hay clase media y lo que hay es una élite muy rica, con muchos Mm, mm. recursos, y después una amplia mayoría social que prácticamente no tiene nada, es decir, que vive un poco, digamos, en los márgenes, ¿no? En definitiva, que se las ve y se las desea para poder sobrevivir. Claro. Como tenemos poco tiempo, me gustaría un poco sintetizar. Tú lo que intentas es, de alguna manera, dar a alguien, no sé quién fue de los que se presentaba, te hablaba de turista viajero, ¿no? Mm, Intentando decir que no solamente ibas a esos lugares, mm. a esos países, ¿no? Buscando, o sea, a ver realmente la historia, sino que te metías dentro de ellos y comprendías un poco la vida de ellos, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió a ti cómo empezó realmente? ¿Tú eso le diste luego cuerpo o ya tenías una idea prefijada de ir a todos estos países? No, yo en ese aspecto, bueno, yo diría que desde que era pequeño miraba los mapas con fascinación, ¿no? Yo decía, madre mía, qué grande es el mundo, y después los lugares y los nombres me parecían muy evocadores, ¿no? Entonces, yo qué sé, la península del Labrador, eso me parecía una cosa tremenda, ¿no? Muy evocadora, o Sí, el estrecho de Magallanes, o el Cabo de Buena Esperanza, sí, o qué sí, sé sí, yo. sí. Bueno, en fin. Y después ya, bueno, sí, efectivamente, yo me he implicado en la vida de todos esos países, y lo que he pretendido a través del libro no solamente es encontrar las coyunturas
digamos lo que de temporal hay en ellos, es decir, por ejemplo, un golpe de Estado, una revolución, un cambio de gobierno, una epidemia o lo que fuera, sino el sustrato atemporal que hay en esos países, ¿no? En esos territorios, ¿no? Es decir, sí, quizás sus señas de identidad, y yo lo hago a través de lo que esos países han producido, es decir, del cine, de la televisión, de la cultura popular, como las canciones, de la literatura, de su filosofía, de su arte, de su pintura, es decir, de lo que han producido y también, obviamente, de lo que me han contado sus habitantes. Porque yo he hablado pues con los pescadores, con las vendedoras, con los repartidores de periódicos, con los taxistas, con los camareros, con militares, con artistas, con políticos, en definitiva un poco con, digamos, con todo lo que me he encontrado en el camino o algunas personas que a mí me han parecido ciertamente interesantes, ¿no? Y en ese tiempo, por ejemplo, tú comentabas, por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Que tuviste la oportunidad de poder hablar con el pueblo llano. Sí. Y cómo creían en unas historias que tú comentabas, luego cambió eso, manipularon las masas. En fin, que ha sido todo, no sé cómo luego realmente el pueblo lleva eso, porque quizás han dado la vida luchando por unas ideas, luego los han confundido, en fin, ¿cómo es el tema? Sí, le dedico un capítulo. Es tremendo, ¿no? Le dedico un capítulo a Nicaragua porque cuando yo era joven, la revolución que más ilusiones concitaba y concitó en ese momento, es decir, aquella que a nosotros nos estimulaba cuando estábamos en la universidad, fue la revolución sandinista, ¿no? Y el hecho de que la revolución sandinista, un levantamiento popular, acabara con la tiranía de los Somoza, que eran tres, que duraron prácticamente durante todo el siglo XX, gobernaron Nicaragua como una finca, ¿no? Y eran además tremendos, eran unos psicópatas, ¿no? Sobre todo el primero y el último, el del medio era quizás el más benigno, aunque tampoco era, digamos, una hermanita de la caridad. ¿Te acuerdas aquella canción que viva en Nicaragua sin Somoza? Decía al final, ¿no? Sí, por supuesto. No, y cuando la revolución sandinista, pues se iban allá literatos de la altura por ejemplo, de Julio Cortázar, hay cantantes, se organizaban, y de aquí fue mucha gente también, como si fuera a ayudar pues al pueblo sandinista, ¿no? Y después claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los Estados Unidos asfixió económicamente aquella revolución, aquel proyecto, porque no le interesaba, porque no le convenía que hubiera un país cercano que tuviera otro tipo de gobierno, otra manera de entender las relaciones internacionales, lo asfixió económicamente, introdujo a la contra, que era un ejército, digamos, de paramilitares al otro lado de la frontera de Honduras, se organizó una guerra civil y cuando ya estaba el pueblo asfixiado y realmente no tenía, digamos, la revolución estaba, digamos, en ese momento pasando serias dificultades, se convocan las elecciones y las pierde el Frente Sandinista, ¿no? Y las vuelve a ganar años después, pero años después ya no era lo mismo que en los años 80 y Ortega y su mujer, ni tú Rosario tenías la Murillo, misma edad. ni yo tenía la misma edad, y Rosario Murillo y Daniel Ortega pues han convertido ese país en una auténtica dictadura también, porque de hecho sus compañeros de armas en los años 80, de aquellos que estaban también en el frente, han terminado abandonándolo y se han marchado al exilio, pues yo qué sé, gente como por ejemplo Gioconda Belli, como Sergio Ramírez, que fue vicepresidente con él en la primera época, o terminaron muriendo en el olvido como Ernesto Cardenal, o como su propio hermano Humberto Ortega, que fue ministro de Defensa. En definitiva, creo que no es ahora mismo lo que yo pensaba o creía o debería ser, ¿no? Y hay que hacer una profunda reflexión sobre a qué gobiernos apoyamos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo mismo que aquí en Nicaragua se estranguló a un gobierno que era diferente, en República Dominicana, que yo también tengo un capítulo dedicado a la República Dominicana, para que no creamos que República Dominicana es ese prototipo de sol, playa, ron y merengue. En República Dominicana es un país que tuvo una dictadura tremenda, que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y después de ella tuvo una especie de dicta blanda,
la de Joaquín Balaguer, que fue salió del trujillismo y durante mucho tiempo fue presidente de la República. De hecho, murió como presidente de la República a los cerca de 90 años, medio ciego y casi inválido, ¿no? Pero entre medias hubo un gobierno de Juan Bosch. Y Juan Bosch estuvo nada más que 7 meses en el gobierno. Una invasión americana entró por la isla y lo depuso Sí. en los años 60, en el 63. Es decir, estuvo 7 meses. Sin embargo, no hay presidente más reconocido, más valorado, más popular. ¿Y qué pudo hacer en 7 meses? Es muy poco. Intentar, por ejemplo, que la educación fuera una educación universal y gratuita para todos. Intentar que se desvinculara la Iglesia del Estado en un país donde la Iglesia mandaba mucho. Intentar que hubiera sanidad y servicios públicos fuertes para toda la población. Es decir, un gobierno hasta cierto punto homologable a lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que quería para... Además, aparte de eso, Juan Bosch fue un escritor notable, un intelectual, digamos, de fuste. Es uno de los mayores cuentistas en lengua española del siglo XX. Juan Bosch no era un iletrado, todo lo contrario, era una persona de una gran capacidad intelectual. Entonces, yo recojo ese momento en donde República Dominicana tuvo una oportunidad para hacer algo más que eso que hoy es el cliché de sol, playa, ron y poco más, ¿no? Y el merengue de Juan Luis Guerra. En fin, quiero decir. Entonces, ese fue el momento. Y sin embargo, una invasión de 15.000 marines truncó. Ese era el momento en que llovía café. Claro. Ahí sí que llovía café. Ahí sí llovía café. Mira, el tiempo avanza y que me encantaría, pero quiero que me toque, bueno, Japón, en fin, otros países, pero hay dos, por ejemplo, en lo que comentaste, que lo estaba anotando yo ahora, de Etiopía y de Senegal. Sí. ¿Qué nos cuentas de los dos? Bueno, sobre todo... Tú decías que Etiopía no había recibido, no había sido colonizado, ¿no? Sí, efectivamente, fue el único país africano donde no hubo colonización. Y por lo tanto no hubo una administración extranjera que se asentara, porque casi todos los países africanos, ¿no? Casi todos salvo Etiopía y Liberia, pero que no cuenta porque es muy pequeñito, ¿no? Pero todos los países africanos tuvieron una colonización de 70 años, término medio, ¿no? Desde el siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todos. Y esa colonización quiere decir que hay una administración de fuera, de las metrópolis, es decir, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal, España, básicamente, que se asentaron allí, que administraron ese país, que organizaron sus instituciones, sus leyes, etcétera, etcétera, salvo Etiopía. Por eso me interesaba tanto Etiopía, porque Etiopía siempre había conservado su independencia. Por tanto, tenía unas costumbres ancestrales que no habían sido tocadas, que no habían sido manipuladas, que no habían sido contaminadas. Y eso era lo que me atraía. Y efectivamente así es. Es un pueblo muy orgulloso de sus tradiciones, de su historia, de su cultura. Es un pueblo que ha pasado por serias vicisitudes, también con hambrunas, como todo el mundo sabe, muy fuertes. También debido a que es un país muy agrícola y está a expensas un poco del clima, y ahora con el cambio climático mucho más, porque con el cambio climático hay unas sequías prolongadas en todo lo que es ese cuerno de África que hace que mucha gente, muera, ¿no? Pero también es un país cristiano, ortodoxo en este caso, en medio de casi todos los países que son musulmanes, todo el Magreb y todo el Sahel son países musulmanes. En definitiva, tiene una cultura muy acentuada y es un país que hay que conocer sus entresijos también. Qué ¿no? bueno. Mira, y lo que comentabas, por ejemplo, que es un dato muy importante, sobre todo que nos afecta a nosotros, ¿no? La cantidad de gente, joven que hay, por ejemplo, en Senegal, ¿no? Tenemos unas cifras, ¿no? ¿Cómo es? Sí, la mayor parte la inmensa mayoría de la población está por debajo de los 30 años. Es un país muy joven, es un país también... O sea, la inmensa mayoría está por debajo de 30 años. Sí, de los 30 años. Es un país, pertenece al África francófona, a la francofonía, pero sin embargo, ahora mismo es un país...
Cuando escribí el capítulo sobre Senegal es porque un presidente, Macky Sall, se negaba a abandonar el poder, había estado durante décadas en el poder y la gente quería que se marchara y las elecciones estaban siendo, digamos, manipuladas, era un fraude electoral, ¿no? Al final terminó marchándose, de eso hace 2 años, y hay un nuevo presidente, ¿no? Hay una cierta estabilidad, porque Senegal siempre ha tenido una cierta estabilidad dentro de lo que es el África, digamos, occidental, ¿no? Date cuenta que en esos países en los últimos años ha habido golpes de Estado en Mali, en Níger, en Burkina Faso, en Guinea Conakry, en Chad, es decir, prácticamente que en todo el África occidental, mientras que Senegal se mantenía hasta cierto punto estable. Obviamente la estabilidad política también se debe a que, bueno, los gobiernos de Macky Sall duraron mucho tiempo. Pero es importante para nosotros porque a partir de ahí también vemos como la depauperación de ese país y el hecho de que haya problemas nos afecta directamente por la ruta canaria y por el proceso de inmigración, ¿no? Por lo tanto, sí, yo le dedico... Y esquilmando su pesca también, en fin, que efectivamente, que luego no la han respetado tampoco. Sí, claro, porque ahí ha penetrado como potencia también muy poderosa, muy emergente en busca de materias primas, China. En toda África, no solamente Senegal, en toda África. Entonces, China lo que hace es ocupar el lugar que tenían las metrópolis europeas que han ido abandonando todos esos lugares, todos esos sitios y no han sido sustituidos. Claro. ¿No? Y realmente, Gerardo, cuando todas estas metrópolis se marcharon y dejaron esa opción a los países, digamos, primitivos de la historia, en realidad, ¿cómo ha funcionado en general después? ¿Pudieron emerger, pudieron cambiar, pudieron evolucionar en general? No, en líneas generales siguen siendo colonias económicas. Siguen siendo colonias. No, ya no son colonias en el sentido de que ese territorio esté ocupado, pero son colonias económicas. Es decir, los países europeos hicieron todo lo posible porque todos esos países fueran vendedores de materias primas, no de productos elaborados, no de productos industriales. No dejaron que hubiera, digamos, industria, que eso fuera fuerte, ¿no? Y entonces, en realidad, en el mercado global han seguido siendo productores de materias primas. De hecho, por ejemplo, Senegal lo que exporta, pues, por ejemplo, son cacahuetes, aguacates, pesca, cacao, etcétera, como casi todo, como Liberia, como Guinea Conakry, como, en definitiva, todos tienen asignado un producto en el mercado global capitalista, ¿no? El aceite de palma, en fin, en la ganadería, pero nunca productos elaborados, nunca productos manufacturados, nunca productos industrializados que puedan competir, por ejemplo, con los productos europeos, norteamericanos y japoneses, ¿no? Claro. Gerardo, ¿tú crees que hubo diferencia de que estamos hablando, por ejemplo, de España con las colonias y tal? Porque no sé quién que había comentado en uno de los programas fue que España, donde había estado, por ejemplo, en el Sáhara, había respetado la cultura y las formas saharauis. No había intentado introducir de alguna manera nuestra cultura en su pueblo, sino que le respetó su religión y sus formas, ¿no? Tú el otro día comentabas de que Portugal, por ejemplo, había tenido otra manera diferente de actuar con las colonias. Bueno, no, yo creo que España fue, digamos, una potencia colonizadora bastante depredadora. No, estoy hablando yo de la última parte. Lo sé, pero para reflexionar sobre el asunto, porque, por ejemplo, primero se conquistó América y ahí vimos exactamente que la mortalidad, sobre todo a través de las enfermedades que portaban los españoles, pero también a través de los trabajos extenuantes y trabajos forzosos, fue muy dura, ¿no? Y Portugal también, porque en Portugal, en Lisboa, gobernaba un fascista que se llamaba Antonio de Oliveira Salazar, que instituyó el Estado Novo durante todo el siglo XX. Bueno, sus colonias sufrieron también ese fascismo, es decir, que lo que estaba en la metrópoli, que es el supremacismo, un fascismo, se acentuaba más. Se acentuaba en las colonias, obviamente, en Cabo Verde, en Mozambique, en Angola, en Guinea-Bissau, que era el imperio portugués en África, ¿no? Entonces, todo el colonialismo fue malo, todo colonialismo fue, digamos, destructivo, fue pernicioso para esos territorios, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, mira, el colonialismo francés también lo fue, pero sobre todo donde había más colonos,
Es decir, por ejemplo, en Argelia, la guerra de la independencia de Argelia, que duró 8 años, fue tremenda. Costó cerca de 1 millón de muertos. ¿Por qué? Porque había 2 millones de franceses viviendo en Argelia, estando en Argelia. Entonces, cuanto más colonos había, cuanto más población de la metrópoli había en esas colonias, peor fue la independencia. Más, digamos, más costó. La guerra fue mucho más, digamos, fuerte, más dura, más vertiginosa. Ya. Bueno, el tiempo voló, Gerardo. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo hacer otra cosa. Bueno, eso yo sí les digo a nuestros oyentes que den la oportunidad de todas estas historias que está contando con esa visión personal y ver esas realidades del pueblo y de la calle, con esta obra de Gerardo Rodríguez, Crónicas Cosmopolitas. Que bueno, que está tan calentito que yo ayer estaba en una librería y me decía que aún no había llegado. O sea, sí, todavía no, pues lo acabo de presentar el día 6. Le tengo que dar las gracias a la editorial Ideas y a Guere también, porque ellos han colaborado y han editado el libro, Ángel Morales, y bueno, ahí está, y en fin, para todos, yo creo que merece leerlo. Bueno, yo me despido hasta dentro un poquito porque seguramente estarás por aquí con otros temas. No Cuando te preocupes. tú quieras, Javier. Bueno, pues Muchas nada, gracias. nos despedimos justamente 7 días y volvemos a encontrarnos aquí con una nueva edición de este programa, porque aquí en el Rompeolas aún se huele el sol. ¡Chao! Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio.